Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Bomani López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que nos encontramos en el cuarto bimestre y también que estamos próximos a los exámenes. Por lo tanto, el día de hoy tenemos una clase totalmente distinta, porque es una clase de repaso. Comencemos. Uno de los temas que hemos trabajado en ortografía fue el diagrama causa y efecto. Es una herramienta que representa la relación entre un efecto, o sea, el problema, y todas las posibles causas que lo ocasionan. Es denominado también diagrama de Chikawa o diagrama de espina de pescado, por ser parecido con el esqueleto de un pescado. Aquí vemos la imagen. Aquí está, tiene la cabeza, la espina, muy bien. Vemos acá que dice causas y acá hay efecto. ¿Qué debemos saber también del diagrama causa y efecto? ¿Cómo se utiliza? Primero, identificamos el problema. El problema o el efecto generalmente está en la forma de una característica de calidad. Es algo que queremos mejorar o controlar. 2. Registrar la frase que resume el problema. 3. Dibujar y marcar las espinas principales. 4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Por ejemplo, aquí colocamos el problema que queremos digamos que debemos controlar o especificar. Y aquí vamos a colocar las posibles causas, utilizando para ello la lluvia de ideas, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero hablar del problema de la contaminación. Coloco aquí donde aparece la cabeza y aquí en las espinas voy a colocar quiénes son los causantes de la contaminación. Por ejemplo, podría ser echar basura en los ríos o quemar la basura. Entonces, justamente aquí voy a indicar todas las posibles causas del problema que se va a especificar aquí en la cabeza. ¿Qué otro tema también hemos realizado en ortografía? Fue el tema de la noticia. ¿Y qué es la noticia? Es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. La noticia es un texto informativo que es verídico. Ya recuerda eso. También recuerda que es acerca de un hecho novedoso dentro de una comunidad y que merece ser divulgado. Ahora, ¿qué más hemos aprendido y es importante saber de la noticia? Bueno, sus características. Primero, es veraz. Contiene pruebas confirmadas de su veracidad, es objetiva, el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. Clara y concisa, debe tener un orden lógico de hechos, breve y concreta. Suprimir datos irrelevantes a fin de no cansar al lector. General, debe ser de interés social y no particular. Actual, hechos o acontecimientos recientes. Oportuna, mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. Novedad. Los sucesos deben ser nuevos, poco comunes, raros o desacostumbrados. Muy bien. Todas esas características son importantes para realizar una noticia. Recuerda que una de las preguntas en el examen puede ser, ¿la objetividad es una característica de la noticia? Obviamente vas a marcar que sí. Muy bien. ¿Qué más debemos aprender de la noticia? ¿Cómo redactar? Para redactar una noticia perfectamente tenemos que seguir las siguientes preguntas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, con, cómo, por qué, para qué? ¿Quién? ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El tiempo. ¿Cuándo ocurren los hechos? ¿Dónde? El lugar de los hechos. ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurren los hechos. ¿Por qué? O sea, las causas. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos de transmitir esta noticia? ¿Qué más debo aprender acerca de la noticia? Obviamente sus partes. Tenemos el epígrafe y el titular. Tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tiene también ser objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí su importancia. Por ejemplo, el titular es aquella frase que aparece con letras mucho más grandes en una noticia. Y el epígrafe es como un pre-resumen del titular. ¿Qué más? Otra parte es la bajada. Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa.
Muy bien, es una síntesis, un resumen de lo que va a venir en la noticia. ¿Qué más tenemos como parte de la noticia? Tenemos el EAT o entradilla. Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Puede faltar alguno de tales elementos o añadirse otros para qué, cómo, etc. En la entradilla vamos a ver el resumen de toda la noticia. Por último, el cuerpo de la noticia. Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el EAT. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia, pirámide invertida. Y ello por esta razón. Si los límites del espacio lo exigen a la hora de componer la página, pueden prescindirse de uno o más párrafos empezando por el final, de modo que solo se supriman los datos menos relevantes. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo de la noticia puede ser largo o corto. Además, debe contar de lo más importante a lo menos importante. Es, digamos, la manera más extensa de la entradilla. Ahora vamos a conocerlo dentro de una noticia. Indicar las partes de la noticia. Vamos de frente. Primero, lo que vamos a observar aquí arriba, esto de aquí, se le considera como epígrafe o antetítulo. En algunas noticias figura la fecha, ¿ya? Pero aquí solamente vamos a contar con lo que vemos. Tenemos aquí, aparece con letras muy largas, muy grandes, se llama titular. Te decía que era la palabra o las frases que siempre aparecen con las letras más grandes. Aquí observamos una frase de un tono más oscuro. A esto se le conoce como la bajada o subtítulo. Aquí nos explica un poco más acerca del titular. Aquí está el EAT o entradilla, que es la parte, el primer párrafo de la noticia. Asimismo, es la parte donde se va a resumir toda la noticia. Y obviamente todo esto que nos queda se llama cuerpo de la noticia, que es la forma más extensa de lo que aparece en la entradilla o EAT. Muy bien, ¿qué más hemos aprendido en ortografía? Hemos hablado acerca del árbol causal. Tiene otro nombre, se llama también árbol de problema. Es el método del árbol causal, implica el análisis situacional o análisis del problema. Esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. Utiliza este esquema ¿para qué? Para diagramar o para analizar una situación. Ya, observa bien la imagen para que puedas ver cómo se utiliza. Para ello debemos conocer la estructura del árbol causal. La estructura de un árbol de problemas se llama árbol causal o de problemas, esos son los dos nombres que utiliza. Primero tenemos las raíces, en ellas se encuentran las causas del problema. Después sigue el tronco. En el tronco aquí se va a presentar el problema principal, o sea, el nombre. Y el tercero son las ramas y las hojas. Aquí vamos a observar los efectos o consecuencias. Aquí les dejo un ejemplo de ello. En el centro vamos a encontrar el problema principal. Por ejemplo, hagamos el tema de la contaminación. Aquí en lo que viene a ser las raíces van a ser las causas. Indicamos, por ejemplo, causas de la contaminación. La poca responsabilidad de los ciudadanos, la poca capacidad de reciclaje, y ahí está. Y como vemos aquí arriba, vamos a encontrar el efecto en las ramas y en las hojas. Uno de los efectos de la contaminación ambiental es la pérdida de la capa de ozono. ¿Ya? Muy bien, y el cambio brusco del clima. Está muy sencillo utilizar el árbol causal. Recuerden que también se le conoce como árbol de problemas, para analizar un problema específico. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció recordar todo? Bueno, ahora solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima clase. Recuerden estudiar para el examen. Hasta luego. Chao, chicos.